Estamos en la escuela de Jesús y como lo acabamos de escuchar, Él no pierde ningún momento para instruir a sus discípulos. Dice el texto de San Marcos que estaban atravesando la Galilea, que Jesús estaba con sus discípulos de una manera privada para que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les estaba enseñando. ¿Qué les estaba diciendo? Pues que tenían que prepararse para el momento en que Él habría de vivir su pasión. Ya lo había hecho en el capítulo anterior, estamos en el capítulo 9, y en el capítulo 8, después de haberles preguntado a ellos que quién era para la gente y para ellos la persona de Jesús, les hizo un primer anuncio de su pasión. Aquí vuelve y reitera ese anuncio. Lo sorpresivo, lo que nos genera sorpresa, es que los discípulos, dice el texto, no alcanzaban a entender. Pero estaban, como diríamos, en el lugar equivocado. No les interesaba, no solamente no era que no entendieran, sino que su interés, su propósito era otro. Tan es así que Jesús al final es, bueno, entonces ustedes de qué estaban hablando en el camino. Que a ver quién era el más importante, ¿cómo le parece? Buscando puestos, buscando intereses personales, pretendiendo ubicarse en el mejor lugar, cuando Jesús los estaba invitando a pensar en lo esencial de su seguimiento y de lo que implicaría ser discípulo suyo. Este pasaje, este texto, nos viene muy bien hoy, porque cuando nosotros buscamos solo los intereses personales, individuales, de grupo, de partido, de ideología, como se quiera, pues no vamos a generar sino divisiones. Y de hecho, Jesús le tocó trabajar mucho porque el mismo grupo de apóstoles estaba dividido. Había dificultades dentro de ellos hasta que finalmente ellos se van puliendo y como el oro en el crisol fueron santificándose hasta descubrir el llamado del Señor y todos como un mismo cuerpo fueron capaces de dar la vida y ser testigos valientes del Señor. Pero les tocó aprender y les tocó desaprender y les tocó darse cuenta de que había cosas más importantes que simplemente los bienes y puestos y cosas humanas. Para entender este contexto que nos plantea el Evangelio, escuchamos la hermosa carta del apóstol Santiago que venimos meditando en estos últimos domingos en la lección continua. Y aquí, en este capítulo 3, el apóstol de nuevo nos hace caer en la cuenta de algunas de las causas de la violencia, del desamor, de la división, de los grandes problemas que estamos viviendo también hoy. Si lo vivieron allá cuando escribieron esa carta hace más de 2000 años, de alguna manera hoy esas causas siguen activas. Y entonces, para ser muy breve en la reflexión, pero contundente en la misma, a partir de la palabra, pues volvamos a escuchar la palabra. Donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencia y todo tipo de malas acciones. La envidia es precisamente una causa de la violencia. Y se ve inclusive hasta en lo pequeño. A veces en casa se da lo mismo. ¿Por qué a mi hermano le dan
y a mí no. Y terminan dos hermanos peleados porque la mamá en algún momento le dio al hermano mayor algo y al menor no. O lo que sea. La envidia es un cáncer que destruye los vínculos fraternos, la comunidad. Y buena parte de los conflictos de hoy es la envidia. ¿Por qué este país tiene petróleo y yo no? ¿Por qué este tiene gas y yo no? ¿Por qué este tiene dinero y yo no? Entonces quiero obtener, apropiarme de los bienes de los otros. O porque este tiene un país más grande, un territorio más grande y yo lo tengo más pequeño. Y ha sido la historia de la humanidad de siempre, inmersos en conflictos, inmersos en guerras. Donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencia y todo tipo de acciones. No basta sino que pensemos en lo que estamos viviendo a nivel del mundo, a nivel de nuestro país, a nivel de nuestra ciudad, a nivel de nuestras familias, donde puede haber turbulencias y malas acciones. Nos dice también el apóstol Santiago, ¿de dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre ustedes? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de ustedes? Ocupar los primeros puestos, estar por encima de los demás. Por eso ambicionan y no tienen, asesinan y envidian y no pueden conseguir nada. ¿Qué estamos sacando con las muertes y no más muertes? ¿Qué se saca de la violencia sino más violencia? ¿Qué se saca del desamor sino el odio? ¿Acaso el desarrollo de los pueblos, el crecimiento de la dignidad humana brota de la violencia y de la muerte? No. En general nos hundimos cada vez más en el fango. Piden y no reciben porque piden mal, dice el apóstol Santiago, con la intención solo de satisfacer sus pasiones. Ahí volvemos a la envidia, al egoísmo, al encerramiento en sí mismos. Y termino simplemente con el clamor que el apóstol hace en este pasaje a la paz. El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. Nuestro país requiere de una verdadera justicia, de una verdadera equidad, de una buena distribución de los bienes en la solidaridad de la globalización del amor, globalización de la solidaridad, como dirá Juan Pablo II. Eso le pedimos hoy al Señor, que escuchemos ese jaloncito de orejas que Jesús hace a los discípulos. ¿Qué venían ustedes hablando por el camino? Es un jalón de orejas, para que nosotros también despertemos y en vez de estar pensando en los bienes individuales e intereses personales, seamos capaces de trabajar por el bien común y ser capaces de unir fuerzas, de caminar juntos sinodalmente para superar estos momentos de turbulencia de la cual dice el apóstol Santiago que estamos viviendo, a los pies de Nuestra Señora de la Merced, la que acompaña a los privados de libertad para devolverles la serenidad, la paz, la esperanza. A ella hoy le pedimos que nos acompañe y nos libere, porque nosotros estamos viviendo también prisioneros de la envidia, prisioneros de nuestros intereses egoístas. Eso también hace que vivamos como en una cárcel.
que nos vivamos libres, alegres y esperanzados. Continuemos esta celebración eucarística, pues a los pies de Nuestra Señora de la Merced, invocando de ella también su intercesión para que vivamos en la paz que su Hijo Jesús nos prometió. Amén.